Hola, espero que estén bien. Ya en estos últimos días para que empiece CEMU de Dominicana. Me llamo Fernando y como parte del equipo de formaciones vengo con este taller sobre básicamente unos cuantos consejos para mejorar en su desempeño de cámaras altas. Espero que este taller sea relativamente breve, así que, porque ya hay varios talleres al respecto, entonces no quiero redundar en lo mismo que probablemente ustedes ya saben o que ya han visto en otros talleres, así que vamos con eso. Entonces, ¿cuál es el contenido de este taller? Eh, Vamos a ver cuatro cosas. Lo primero es priorizar, entender el debate, ¿cierto? Lo importante y lo que quiero señalar en este primer punto tiene que ver con la importancia de controlar el debate cuando eres cámaras altas. Entonces, yo lo he titulado de esta forma porque creo que muchas veces perdemos control sobre el debate simplemente porque no lo entendemos. Lo segundo tiene que ver con cómo la importancia de predecir el debate. Va un poco ligado con lo anterior, pero la predicción del debate es una habilidad y por lo tanto vamos a ver que no hay, digamos, fórmulas mágicas para hacerlo, pero sí que hay, como toda habilidad, formas para poder entrenar y mejorar en esa habilidad. Y luego vamos a entender por qué eso es importante. Lo tercero tiene que ver con la claridad, ¿cierto? Hay un gran problema cuando uno es cámaras alta que tiene que ver con muchas veces los jueces se olvidan de ti y por lo tanto vamos a ver cómo, digamos, solucionar eso o intentar solucionarlo en base a ser oradores extremadamente claros. Y por último, vamos a dar un par de consejos respecto del prep time, ¿ok? Que creo que es el momento en que uno gana o pierde el debate. Entonces, con eso en mente, vamos con lo primero. Entender el debate, ¿cierto? Aquí el punto de partida es que cuando tú eres cámara alta, tu principal interés es controlar el debate. ¿A qué me refiero con controlar el debate? Me refiero con definir, digamos, cuáles son los contornos del debate. A mí me gusta el fútbol, entonces piensen esto como ustedes son las personas que rayan la cancha, ustedes son las personas que delimitan cuáles son los contornos en los que se va a jugar el partido, cuál es el tamaño del área, qué tan grande es el área más grande, qué tan chica es el área chica, y así. Entonces ustedes cuando son cámaras altas tienen un gran poder y una gran responsabilidad. Siempre en debate las facultades que tenemos son armas de doble filo, nos pueden llevar a ganar o perder, y en este caso, controlar el debate tiene que ver justamente con eso, ¿cierto? Con cómo nosotros definimos los contornos del debate, explicamos de qué trata y de qué no se trata el debate. Y eso es tremendamente importante porque a partir de el mayor o menor control que nosotros tenemos del debate, eso determina, por ejemplo, qué cosas puede o no puede hacer una cámara baja, por ejemplo, qué tanto camino a la extensión o qué tan fácil le hacemos extender a nuestra cámara baja o qué tan fácil le hacemos a la baja contraria o a la alta contraria responder a nuestro caso, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, hay varias herramientas que uno puede utilizar y que es importante tener en cuenta. Entre paréntesis, este no es un taller sobre ninguna de estas herramientas, entonces no voy a profundizar mucho en ninguna de ellas, sino que simplemente voy a explicar cuál es la forma en la que yo las usaría en general. Eh, con eso en mente, entonces, piensen que hay algo que ustedes probablemente conocen, que es el framing, ¿cierto? Que es la caracterización del debate. Usualmente el framing no es solamente caracterizar cosas porque sí, sino que siempre hay una intención detrás. Y yo creo que si tuviera que hacer una clasificación abstracta del framing, yo diría, hay un tipo de framing que lo que busca es decir, esto está dentro del debate y hay otro tipo de framing que lo que busca decir, esto está fuera del debate, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que, y siempre explico todo con esta moción, así que lo vamos a utilizar mucho en este taller. Supongamos que la moción es, esta casa legalizaría todas las drogas, ¿cierto? Entonces yo soy gobierno y quiero hacer alguna suerte de caso. Entonces estoy pensando de qué se trata este debate y de qué no se trata este debate. Entonces yo puedo decir, miren, eh, este debate, y me voy a adelantar un poco, probablemente oposición podría llegar a hacer un argumento respecto de,
a cómo la legalización hace que gente que antes no consumía, ahora sí tiene incentivos a consumir. Y por lo tanto, la legalización de las drogas genera más consumo. ¿Ok? Entonces, yo sé que oposición quiere hacer ese argumento, o hay una gran posibilidad de que oposición quiera hacer ese argumento. Ah, la pregunta es, ¿cómo yo puedo enfrentar eso a partir de una explicación de qué se trata este debate? ¿Cierto? De qué sí debatimos y de qué no debatimos. Entonces yo podría decir, mira, la verdad es que en la mayoría de países del mundo la gente consume a pesar de la prohibición y el consumo es muy masivo en muchos lugares del mundo, sobre todo respecto de drogas como la marihuana o la cocaína, ¿cierto? Que son de uso muy, muy, muy habitual en la juventud, por ejemplo, a pesar de la prohibición. Entonces, la verdad es que el porcentaje de personas que antes no consumía porque esto era ilegal es bastante bajo, lo que significa que este debate no se trata sobre eh, si la gente consume o no consume más o consume menos, sino que se trata sobre cuáles son las condiciones en las cuales lo hace. Eh, y por lo tanto, ahí hay una explicación respecto de qué es lo que se trata el debate y de qué es lo que no se trata el debate. Por lo tanto, ahí lo que yo estoy haciendo es digamos, bloquear ciertas cosas. Estoy delimitando el debate a un campo cada vez más reducido, que es lo que a mí, digamos, me conviene, ¿cierto? Básicamente. Entonces, eso es tremendamente, tremendamente importante. Entonces, eso es tremendamente importante porque nos permite no solamente hacerle más difícil un argumento a oposición, sino que probablemente también nos permite eh, digamos, hacer más difícil la extensión de mi baja. Porque si yo demostré bien por qué hay ciertas cosas que salen del debate, eso significa que si mi baja quiere extender haciendo un argumento respecto de esas cosas que están fuera del debate, por ejemplo, en este caso, más o menos consumo, va a tener que hacer una explicación mucho más sofisticada, respondiendo a la mía, respecto de por qué eso sí entra al debate y por qué además es importante, y luego hacer el argumento. Entonces, le hace mucho más difícil la extensión por ese lado. Entonces, si yo saco esa extensión y delimito más el campo del debate, es más probable que yo, por decirlo de alguna forma, llene el campo del debate con mis argumentos y por lo tanto es más difícil que la baja me pueda extender, porque yo ya dije la mayor cantidad de cosas importantes posibles, ¿cierto? Y eso lo hago a partir de delimitar el debate. Entonces, la necesidad de control en el debate es muy importante en cámara alta, sobre todo porque los turnos en cámara alta acaban muy temprano en el debate. Piensa, si eres cámara alta de gobierno, solo tienes un discurso para responder directamente a un discurso, que es el viceprimer ministro respondiendo al líder de oposición. Y luego dejaste de hablar en el debate, lo que significa que eh, sales del juego muy tempranamente en el debate y luego todo el resto continúa y hace sus casos. Lo que significa que tienes que dejar ciertas trampas, ciertos costos como dejar el campo minado, tienes que dejar ciertos elementos que te permitan mantenerte vivo en el debate, eh, a pesar de que ya no tienes más turnos para hablar. Y por lo tanto, de ahí que es tremendamente importante que tú controles el debate desde el inicio, ¿cierto? Ah, ahora, la clave para poder controlar el debate es justamente entender de qué se trata el debate. Porque, claro, como les digo, si es que tú tienes muy pocas digamos, posibilidades de responder directamente porque desaparecen muy temprano el debate, eso significa que previo a que el debate empiece, tú tienes que entender cómo funciona el debate para poder controlarlo. Y por lo tanto, ahí la pregunta es, ok, ¿qué cosas tengo que entender para, digamos, entender el debate? Yo creo que hay varias cosas que se me ocurrieron mientras estaba preparando ese taller que creo que son importantes. Lo primero
Y creo que de hecho más importante es entender el tipo de emoción. A veces esto se toma como muy a la ligera porque lo vemos simplemente como una cuestión formal, ¿cierto? Como, digamos, supongamos que tengo una emoción de lamentar, entonces nosotros sabemos que si hay una emoción de lamentar, probablemente el equipo de gobierno tiene que hacer un contrafáctico. Pero el problema es que vemos eso como una formalidad vacía, o sea, como esta lógica de cumplimiento de rol, ¿cierto? Como cumpliste o no cumpliste tu rol. Pero el punto es que en debate no hay formalidades vacías, sino que todas las formalidades o todas las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, si eres, digamos, alta de gobierno en una moción de lamentar, tienes que hacer un contrafáctico, ¿cierto? El reglamento te lleva a hacer eso. Hay ciertas cosas que tienes que cumplir, pero el punto es no se trata de cumplirlas porque sí, sino que se trata de darle un sentido estratégico a eso. Entonces, no es que tú tengas que hacer un contrafáctico porque el manual te dice que tienes que hacer un contrafáctico, sino que tú tienes que hacer un contrafáctico porque eso es funcional a tu estrategia, ¿cierto? Y esto es tremendamente importante. Entonces, entender el tipo de emoción tiene implicancias estratégicas muy grandes en tu caso y en tu discurso. Por ejemplo, si es que es política, tienes que entender, digamos, hasta dónde llega el fiat. Puedes usar el fiat, de qué forma lo usas, ¿cierto? Si eres oposición, tienes op-fiat en una moción política. Por lo tanto, ahí hay varias preguntas para hacerte, supongamos. Muchas veces, yo siento que esta es una tendencia cada vez más grande en ciertos equipos de hacer planes como muy detallados o, digamos, con muchas capas y que en teoría utilizarían muchos recursos, ¿cierto? Entonces ahí uno se encuentra como en una disyuntiva, siendo alta oposición. Eh, Tú dices, bueno, este plan que está como que muy detallado y utiliza muchos recursos, ¿es razonable o no es razonable? La mayoría de las veces es difícil determinar eso, sobre todo porque igual hay una deficiencia grande en el manual respecto de cuándo el uso del fiat es razonable o no. Y por lo tanto hacer esa explicación es relativamente difícil. Entonces, pero hay veces donde se puede hacer y es muy claro y hay veces donde no se puede hacer. Pero la pregunta es, supongamos que puedo explicar que el fiat que estaba utilizando, yo soy alta de oposición en este ejemplo, y el fiat que está utilizando alta de gobierno, yo podría explicar que es excesivo, no es razonable. Claro, puedo hacer esa explicación, pero la pregunta que ustedes tienen que hacerse es, no solo si pueden hacerla, sino que es, ¿les conviene? O sea, ¿conviene para mi caso? ¿Por qué? Porque si yo soy oposición, tengo opt-fiat. Entonces, en vez de gastar mucho tiempo llorando porque Alta de Gobierno usó el fiat de manera irrazonable, porque evidentemente estaba tratando de ganar mucho control del debate a través del fiat, eh, la pregunta es, de repente, ¿no me convendrá mejor decir, mira, Alta de Gobierno ocupa una cantidad estúpida de recursos y nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a utilizar el mismo fiat, pero en oposición? Y a veces eso te sirve, porque el fiat es una forma muy eficiente de ganar control del debate, de sacar cosas del debate. Por ejemplo, por ejemplo, final del round robin del año pasado, no la de este año, la que ganamos con Mati en alta oposición y la moción era criar sobre esta casa, criaría a su hijo en la religión, algo así. Entonces, alta de gobierno, que eran Mauricio y Ana Ascanio, usaban mucho fiat. Mauricio sobre todo usaba mucho fiat en su discurso, porque tenía la intención de sacar ciertas cosas del debate. Por ejemplo, él tenía que defender la idea de criar a tu hijo en la religión. Entonces, eso tiene un argumento muy obvio por parte de la oposición, que es decir, las religiones son malas, son opresivas, bla, 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 bla. Y eso va a ser malo para tu hijo. Entonces lo que hizo Mauricio fue decir, mira, vamos a meter a nuestro hijo a la religión más progre posible. Y ahí da una serie de explicaciones. ¿Cuál es la intención detrás de eso? La intención detrás de eso es, claro, estoy apelando a la intuición de que si lo meto a la religión más progre posible, eso significa que es menos probable o hace más difícil que el argumento de la religión es opresiva
sea persuasivo en el debate, porque los progres al parecer no son opresivos, ¿cierto? Eh, entonces, claro, eso implicaba sacar un poco ese argumento del debate. Entonces ahí la pregunta que nosotros nos hacíamos es, ¿impugnamos esto o lo dejamos pasar y utilizamos la misma cantidad de fiat? La decisión que nosotros tomamos ahí fue no impugnarlo y utilizar la misma cantidad de fiat para contramodelar, ¿cierto? Pero lo que quiero llegar con todo esto es, justamente el fiat es una forma muy, muy, muy eficiente de ganar control en el debate, de sacar ciertas cosas de manera muy fácil. Porque, por ejemplo, en este caso, el fiat que ocupaba Mauricio, yo creo que sí estaba dentro del fiat decir, eh, a qué, o sea, si la moción es, esta casa criaría a su hijo en la religión, yo tengo el poder de decidir a qué religión lo voy a someter, digamos, y dentro de esa religión, a qué rama de la religión lo voy a someter, y por lo tanto era un uso del fiat razonable, y eso te permitía ganar cierto control del debate porque te permitía ya de entrada hacer menos persuasivos ciertos argumentos. Por lo tanto, el uso del fiat es muy importante. Ese uso avanzado del fiat que hizo Mauricio con Ana en esa final de Round Robin, digamos, les permitió ganar bastante control del debate. Pero eso solamente lo haces cuando tú entiendes el tipo de emoción, entiendes que la emoción tiene fiat, ¿cierto? Entiendes cómo puedes utilizar el fiat. ¿Okay? Lo mismo ocurre con las mociones de lamentar, ¿cierto? El contrafáctico y cosas por el estilo. O si las mociones de mundo, digamos, cómo funciona cada comparativa, ¿cierto? Ustedes sabrán, asumo que ya han leído este manual, entre paréntesis, como ya podrán haber notado, ese taller da por sentado que ustedes saben ciertas cosas, ¿ya? No es un taller básico, básico, básico. Ok, bajo, cierre de paréntesis. Ustedes saben que hay una diferencia entre mociones que es, no sé, por ejemplo, esta casa prefiere un mundo donde los niños se crean de forma comunitaria. Una moción muy, muy conocida de uno de los round robin en inglés, creo que el de 2021. Um, ok, esa es una moción donde oposición defiende el status quo, porque la moción no establece claramente cuál es la comparativa. No es esta casa prefiere vivir en un mundo A antes que un mundo B, sino que simplemente esta casa prefiere un mundo A. Cuando eso es así, oposición defiende el status quo. Entonces, supongamos que yo estoy en esa moción. Esta casa prefiere vivir en un mundo A. Y yo entiendo que oposición tiene que defender el status quo. Y yo soy gobierno. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que no solamente clarificar cómo se ve mi mundo, el mundo A que yo defiendo, sino que también tengo que clarificar cómo se ve el status quo y cuál es la comparativa. ¿Por qué? Porque evidentemente oposición sabe que tiene que defender el status quo y lo que va a hacer es explicar cómo se ve el status quo y yo lo que necesito es entrar a disputar esa comparativa para ganar más control del debate. Entonces, todo este tipo de cosas eh, se logran simplemente entendiendo las variables estratégicas reglamentarias del debate, el tipo de emoción y ese tipo de cuestiones, entonces es muy, muy, muy importante. Segunda cosa que hay que entender, yo le denominé, porque soy abogado, entonces, y me gusta derecho penal, el verbo rector, ¿cierto? Que en el fondo es cuál es la acción que nosotros vamos a hacer en la moción. Y esto va más allá del tipo de emoción, porque evidentemente, o sea, por ejemplo, si la emoción es apoyar, eso te da ciertas luces, pero no es a lo que me refiero. Yo quiero salir un poco acá de la clasificación de los tipos de emociones del manual. Eh, Supongamos que la emoción es prohibir. Sabemos que prohibir es una emoción política. Eh, Incentivar, ¿cierto? Sabemos que incentivar también es una emoción política, pero no son lo mismo. O sea, de hecho, supongamos que tengo una emoción que es o prohibir por un lado y por otro lado tengo una emoción que es desincentivar. Eh, Ambas son mociones políticas. Supongamos que esta casa prohibiría el consumo de vapers eh, versus esta casa desincentivaría el consumo de vapers. ¿Ok? Entonces la pregunta es, claro, ambas son mociones políticas, lo que significa que tengo fiat, lo que significa que tengo capacidad de modelar y hacer que ciertas cosas, imponer que ciertas cosas pasen, ¿cierto? Ok, eso hasta ahí está muy claro. Pero el punto es, prohibir no es lo mismo que desincentivar. Y eso, eh, digamos,
limita, por ejemplo, mi fiat. O sea, no, hay ciertas cosas, por ejemplo, si en la moción es desincentivar, eh, es bastante discutible que yo pueda meterte preso por consumir vape. Pero si la moción es prohibir, pareciera ser que sí tiene más sentido meterte preso por consumir vape. Eh, Obviamente eso sería un plan un poco absurdo porque es desproporcional y lo que sea, pero da igual. Sirve para efectos del ejemplo. Entonces, saber cuál es el verbo rector de la moción es importante eh, para saber hasta dónde llega, por ejemplo, en este caso, mi fiat. O incluso si es que no tengo fiat, como esta casa considera que el gobierno de Gabriel Boric debería desincentivar el consumo de vapes en Chile. Ya, probablemente la función no es política, pero de todas formas el verbo rector es desincentivar. Y eso significa que hay ciertas cosas que yo puedo hacer y ciertas cosas que no. Por ejemplo, si es desincentivar, puedo subir el impuesto, o puedo aumentar las barreras de entrada a los mercados, etcétera, lo que sea. Pero mi punto es saber cuál es la palabra clave de la moción, el verbo rector, es decir, la acción particular que la moción nos está llevando, nos está pidiendo hacer, es importante para saber primero cuál es mi carga de la prueba, segundo, para saber cuáles son mis posibilidades estratégicas, ¿cierto? De nuevo, el ejemplo entre la diferencia entre prohibir y desincentivar. Yo podría decir, si la moción es esta casa desincentivaría el uso de vapes, yo podría haberme tentado a decir, de repente la pena de cárcel desincentiva a muchas personas de fumar vape. Sí es cierto, pero la pregunta es, eh, ¿qué tan persuasivo es decir que eso es una medida de desincentivo? Pareciera ser más parecido a una prohibición. Por lo tanto, me va a costar mucho, a pesar de que eh, podría probar con facilidad que la cárcel es muy efectiva para desincentivar el vape. eh, Quizá me va a costar mucho convencer al panel y al resto de personas en el debate de que esa es una medida que yo puedo hacer en primer lugar. Por lo tanto, el esfuerzo que voy a tener que hacer para explicar que puedo hacerlo es muy grande. Y eso es una mala decisión estratégica porque tiene poco sentido que tú tengas que justificar tu fiat. Si la idea del fiat es que tú no tengas que justificar cosas. Por lo tanto, bueno, esa es una forma de, digamos, eh, analizar toda esta idea. Lo que quiero transmitir con esto es, el verbo rector es importante a considerar para efectos de determinar cuál es la estrategia que yo quiero utilizar. Y una variable estratégica importante es el costo-beneficio de mi argumento en el debate. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con qué tanta ganancia obtengo en el debate haciendo un argumento en relación a qué tanto esfuerzo necesito para hacer que ese argumento funcione. O sea, hay veces en que yo tengo que esforzarme mucho para probar un punto que en realidad no es tan impactante en el debate. Y eso no vale la pena estratégicamente. Eso es lo que quiero decir. Siguiente, ¿cuál es el grado de compromiso con ese verbo rector? Y aquí simplemente estoy pensando en, no es lo mismo decir, esta casa desincentivaría el vape, a decir, esta casa desincentivaría fuertemente o agresivamente o levemente. Es decir, a veces ese verbo rector viene acompañado con un adjetivo y que mide, digamos, como la fuerza con la que yo tengo que hacer una acción. Y por lo tanto, eso también es importante para todo lo que les acabo de decir. Lo siguiente, otra cosa para entender el debate. ¿Cuáles son las ideas fuerza de cada lado, cierto? Por ejemplo, en la moción sobre legalizar las drogas, probablemente gobierno tiene una idea fuerza que es decir, sí, mira, em, digamos, esto va a ser, o sea, si el encuadre es en ambos lados las personas consumen a pesar de la prohibición y por tanto lo más importante es en qué condiciones lo hacen, ah, tengo un argumento respecto de ahora los consumidores lo van a hacer de forma más segura. No van a tener que comprar en lugares shady, sino que pueden comprar marihuana en una farmacia. O pueden consumir en lugares, digamos, iluminados y cosas por el estilo. Bueno, hay una idea fuerte. Hay otra idea fuerte respecto de la libertad individual, el derecho que yo tengo de consumir la sustancia que quiera porque es mi cuerpo y yo soy libre de autodeterminarme. Ok, tengo esa idea fuerte. Y oposición también tiene ideas fuertes. Oposición puede decir,
la decisión de consumir nunca es libre. Tú no tienes libertad individual porque la droga es adictiva y la adicción vicia tu libertad y por lo tanto muy tempranamente tu decisión sobre si consumes o no consumes deja de ser libre. O el argumento sobre si las personas van a consumir más drogas, ¿cierto? Etcétera, 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 etcétera. O proteger la salud de las personas porque la droga daña la salud de las personas. Bueno, saber cuáles son todas esas ideas fuerza que están en juego en el debate también me permite controlarlo, evidentemente, porque así yo sé, ok, soy gobierno y oposición tiene estas tres ideas fuerzas, ¿cómo las enfrento? ¿Las excluyo del debate o no las excluyo y doy una respuesta directa, etcétera? O sea, todo eso son variables que yo tengo que tomar en cuenta al momento de eh, decidir mi caso y cómo controlar el debate. Y por último, pero no menos importante, es eh, saber quién es tu oponente, ¿cierto? ¿Y por qué eso es importante? Porque a veces hay muchas ideas fuerzas que podrían ser muy intuitivas, pero que uno sabe que el oponente no las va a sacar porque tiene un sesgo, ¿cierto? Y por lo tanto va a sacar un tipo de idea y no otra, a pesar de que a priori hay una idea que es más intuitiva. Por ejemplo, hay mucha gente en este circuito que le gusta mucho hacer argumentos en pro de las minorías, a pesar de que muchas veces el debate sobre las minorías no es necesariamente lo más importante del debate. Y pareciera ser que para una persona común y corriente, quizás el debate intuitivamente va por otro lado. Pero dado que todas las personas tenemos sesgos, y yo sé que mi oponente tiene un sesgo a favor de las minorías, quizá para esa persona la idea de las minorías es la más intuitiva. Y por lo tanto, entender cuál es el sesgo de mi oponente, si es que lo conozco, en este circuito uno tiende a conocer a sus oponentes, debatimos todos los fines de semana, entonces uno tiene más o menos una idea de cuáles son los trucos de cada uno. Y eso también es importante, es una variable a tomar en cuenta, saber qué es lo que va a decir tu oponente o no. Ah, esto es particularmente importante si es que ustedes son, digamos, oradores más avanzados, intermedios avanzados, cuando lleguen a las salas altas. Porque en las salas altas siempre hay un mismo grupo de gente que está bien reducido. Entonces, eso también lo hace más predecible. Sí. Tomar eso en cuenta, yo creo que es muy importante. Ya. Última cosa respecto de entender el debate como clave para controlarlo, tiene que ver con la claridad, ¿cierto? Y voy a hablar de la claridad más adelante también, pero para estos efectos es importante para efectos del control del debate. Porque muchas veces nosotros perdemos control del debate simplemente porque no fuimos claros en lo que estábamos defendiendo. Y por lo tanto eso hace fácil que nos tergiversen y que el panel se compre esa tergiversación. Por lo tanto, la utilización de imágenes o experimentos mentales, hablar a través de específicamente las cosas que yo digo que van a pasar, o sea, por ejemplo, no es lo mismo decir va a haber descontento social a decir, van a haber protestas, van a haber enfrentamientos con la policía, va a haber desobediencia civil, como por ejemplo, la gente va a dejar de pagar el pasaje en el transporte público como forma de protesta. La gente va, no sé, a hacer huelgas en los colegios. Ambas cosas apuntan a lo mismo, es decir, las huelgas, las protestas, la desobediencia civil es una forma de descontento, pero es mucho más concreto decir eso a decir va a haber descontento ya, ¿cierto? Porque esto es muy abstracto. En cambio, ser más concreto, más específico, hace que sea más difícil que nos tergiversen y por lo tanto nos permite también ganar más control del debate. Así que eso respecto de el control en el debate. Segundo, predecir al oponente. Esto es tremendamente importante. Lo primero que quiero decir acá es que no hay ninguna forma mágica para predecir el caso del oponente, sino que, digamos, porque nadie es adivino y así un montón de cosas. Eh, pero sí que es una habilidad que uno va ganando conforme tiene más experiencia en debate. Y tampoco es que necesite ser un debatiente con 530.000 años de experiencia para ganar esta habilidad, sino que en realidad lo que necesitas es darle un significado a tu experiencia. Es decir,
no basta con debatir y debatir y debatir y debatir y debatir para mejorar. Si es que yo no pienso qué es lo que estoy haciendo, no reflexiono sobre mi experiencia, es decir, qué es lo que hice en este debate y por qué eso me llevó a ganar o perder el debate. Y ojo, más allá del juez, ¿ya? Y aprovecho esta plataforma para decir esto. Todos los que le echan la culpa a los jueces sobre, o sea, porque perdieron el debate, están condenados a la mediocridad y a no mejorar. Efectivamente los jueces pueden ser malos, efectivamente los jueces pueden cometer errores, pero siempre la responsabilidad sobre la victoria o la derrota es tuya, no del juez. Y eso es tremendamente importante. Entonces, cuando uno le da un significado a su experiencia diciendo, ah, yo perdí por culpa del juez y gané porque soy muy bueno, eso me lleva a la mediocridad y al estancamiento. Nunca, nunca estoy haciendo realmente una reflexión sobre cuáles son las razones que me llevaron a ganar o perder. Ok, ¿por qué eso es importante? Eh, Darle un significado a la experiencia y saber y ser consciente de lo que yo estoy haciendo y cuáles fueron los resultados de eso, me permite ir generando patrones respecto de los casos, respecto de los debates. Ya llega un punto en donde muchos debatimos más o menos lo mismo muchas veces y por lo tanto uno puede entender más o menos cómo funcionan los debates, ¿cierto? Público versus privado y ese tipo de clashes como más o menos democracia o democracia versus dictadura benevolente y ese tipo de cosas, ¿cierto? Cuando uno va entendiendo esos patrones en debate, ahí tu habilidad para predecir es mejor, porque básicamente reconoces que hay ciertos clashes clásicos que están presentes en el 99% de las mociones y que determinan más o menos lo que va a hacer tu oponente. Entonces, es importante que ustedes reflexionen mucho en torno a eso. Pero ya, ¿cuál es el punto acá? El punto es que las altas siempre tienen una tentación y que yo creo que está muy justificada. Y es que como la alta habla primero, eh, digamos, tiene mayor libertad para escoger el caso, ¿cierto? Porque, claro, tú eres alta, tienes una moción y sabes que hay tres casos posibles, supongamos, de los cuales tú tienes que escoger uno. Y entonces tú tienes la oportunidad en ese escenario de elegir el mejor caso. Y usualmente, y esto puede ser cierto o no dependiendo del caso, pero usualmente el caso más intuitivo uno lo asocia al caso más fuerte y por lo tanto elige ese caso, ¿ok? Como les digo, eso puede ser cierto o no, dependiendo de la moción, dependiendo de la sala, etcétera, pero voy a decir simplemente que me parece una intuición válida. Ok, eso te hace predecible y eso hace a tu oponente predecible también. Entonces, si tú logras captar cuál es la idea intuitiva, salvo contadas excepciones, porque además ya cada vez la gente tiende a repetir más cosas de forma crítica y estamos llenos de debatientes de case file y pocos debatientes ingeniosos. Entonces, si tú logras, digamos, eh, dar con la idea intuitiva del otro lado, eso significa que puedes predecirla con mayor certeza. Por lo tanto, como les digo, esto es un arma de doble filo. Usa el arma intuitiva, o sea, el caso intuitivo, sí. Eh, Puede ser el más fuerte, con mucha probabilidad sí, pero ten en cuenta que eso te hace predecible. Y por lo tanto, eso significa que hay ciertos ataques de los cuales tú tienes que hacerte cargo. Es decir, de nuevo, moción sobre legalizar todas las drogas. Una idea predecible de gobierno es libertad individual, un argumento de principio, que sería así como, mira, yo tengo el derecho de meterme a mi cuerpo la sustancia que quiera, de la misma forma en la que tengo derecho de consumir McDonald's, de consumir Coca-Cola, de consumir vape, de practicar deportes extremos, etcétera, que son todas cosas que me hacen daño, pero reconocemos que las personas tienen la libertad para decidir si consumirlas o no dentro de su cálculo racional. Si eso es cierto respecto del vape, de la Coca-Cola, de la comida chatarra, ¿por qué no respecto de la droga? Eh, el vape, la Coca-Cola y la comida chatarra hacen daño a tu salud, la droga también, pero es arbitrario permitir una y no otra. Y por lo tanto yo tengo la libertad para decidir. Ok, esa es una idea muy intuitiva respecto de esa moción. Pero esa idea intuitiva tiene un ataque muy intuitivo, que es decir,
Sí es cierto, pero la diferencia es que las drogas tienen un nivel de adicción significativamente más alto que la Coca-Cola, que el vape, que los deportes extremos. Y esa adicción tan grande vicia tu libertad y hace que muy tempranamente tu decisión sobre consumir o no deja de ser libre, ¿ok? Y por lo tanto, refuta eso. Entonces, el punto es, ok, voy a sacar la idea predecible, pero sé que esa idea predecible tiene una respuesta predecible, ok. Entonces, lo que voy a hacer es construir mi argumento predecible, pero también respondiendo a la respuesta predecible que tiene oposición, ¿cierto? Y por ejemplo, ahí yo podría decir, sí, es cierto que llega un punto en el que tú pierdes tu libertad, pero todos sabemos eso y consentimos de forma inicial a pesar de eso. Por lo tanto, el consentimiento inicial es lo que realmente importa y podría hacerse una argumentación en torno a eso. Eh, entonces, aquí quiero ir con esta cuestión. Eh, la habilidad para predecir el debate es importante para entender el flujo del debate, es decir, cómo fluyen las ideas. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo un argumento, ese argumento tiene una respuesta, y esa respuesta tiene una contrarrespuesta, y así sucesivamente. Si yo soy capaz de ver ese flujo de respuestas y contrarrespuestas, eso me permite, si soy capaz de verlo inicialmente, eso me permite a mí básicamente poder armar el argumento respondiendo a esta cuestión. Eh, Sobre todo si eres alta de gobierno, es decir, si eres alta de gobierno, y como ya lo dije, tienes solamente el turno del vice para responder directamente, tú lo que quieres es que el primer ministro tenga una labor pre-refutativa importante, es decir, que el primer ministro entre respondiendo al caso más intuitivo de alta oposición. Eso te hace ir un paso adelante. Pero eso solamente lo logras cuando tomas en cuenta eso. Entonces, usualmente yo lo que le recomiendo a la gente que ha tenido la mala suerte de recibir entrenamientos míos es partan, por ejemplo, si son acta de gobierno, no partan pensando en el argumento suyo, intuitivo de gobierno, sino que partan pensando en el argumento intuitivo de oposición y cómo pueden armar un caso que responda a eso de manera integral, ¿ok? No es solamente decir, miren, porque muchas veces la gente hace esto, dice, primero 5 minutos de discurso, argumento uno, argumento dos, argumento tres, y luego los últimos 2 minutos dice, y voy a dar unos preventivos, y empieza a tirar refutaciones al aire para todos lados. No, ustedes lo que quieren es que su caso integralmente esté diseñado para responder al caso de la contraparte. Y eso solamente lo logran prediciendo el debate. ¿Cómo pueden mejorar esto? Yo creo que hay tres claves. Primero, conocer a los oponentes, hacer un estudio de a quiénes me voy a enfrentar, qué es lo que suelen hacer, cuáles son sus sesgos, cuáles son sus limitaciones. Esa es una variable. Lo segundo es, evidentemente, mirar muchos debates, consumirlos. Y de esa forma, ustedes van a ir viendo cómo personas, o sea, eh, esto va a sonar un poco feo, pero yo cuando veo debates de personas que son mejores que yo, eh, para aprender lo que los que son mejores que yo están haciendo. Eh, si ustedes lo hacen de la misma forma, van a ver cómo esas personas que son mejores que ustedes leen los debates y leen el flujo del debate y cómo responden y cuáles son las respuestas y contrarrespuestas, etcétera. Entonces, mirar debate te ayuda a entender eso, pero además te ayuda a internalizar discusiones, ¿cierto? A saber más o menos cómo se dan, por ejemplo, hay una moción típica sobre como las empresas too big to fail, ¿cierto? Que son estas empresas muy grandes para caer y sobre romper estas empresas, ¿cierto? Bueno, hay un par de debates respecto a este tipo de empresas y si uno los ve, uno puede saber más o menos cuáles son los argumentos de cada lado y ver cómo fluye esa discusión. Entonces eso también te ayuda mucho a predecir el debate porque a estas alturas del juego ya ningún debate es muy, muy, muy novedoso. Y todos responden a clases clásicos que el que se los sabe de mejor forma tiene una ventaja, ¿ok?
Pero ahora, esto tampoco es un llamado a eh, repitan el case file. No, eso es mediocre. Utilícenlo como un punto de partida y a partir de eso innoven, ¿ya? Pero no repitan el case. Y la tercero es lo que les decía hace un rato, sistematizar tu propia experiencia. No debatir por debatir, no entrenar por entrenar, sino que eh, pensar sobre lo que estoy haciendo, identificar mis patrones, positivos y negativos, ver a qué me llevan las cosas que estoy haciendo. Todo eso te permite ir mejorando tu habilidad para predecir el debate. Siguiente. Ya, miren, aquí hay un punto importante y creo que lo dije al principio. Las altas muchas veces corren el riesgo de ser olvidadas en el debate, ¿ok? Por diversas razones. Podría haber una razón estructural que se explica simplemente con la alta habla primero, os voy a decirlo de esta forma. Es muy fácil olvidar lo que dijo el primer ministro porque habló primero y cuando está hablando látigo de Oppo, de repente no te acuerdas lo que dijo. Ok. O a veces, no solamente por esa razón estructural, sino que tiene que ver con, te olvidan porque fuiste poco claro, porque no lograron pillar la base, no lograron pillar lo que querías decir. Eh, y te olvidan. Y así de simple. Porque no fuiste claro. Sí, yo creo que la clave para no ser olvidado en el debate es justamente la claridad, ¿ok? Y entonces la pregunta es, ¿cómo mejoro en esto? Porque a veces uno tiene más o menos dificultades para ser claro, dependiendo de la forma en la que piensa, la forma en la que habla, etcétera. Y con esto no me refiero a elementos de forma, la entonación, la pronunciación y ese tipo de cosas. No, que sí son importantes, ¿ah? Si bien es cierto, la forma no se evalúa como tal, sí es importante para ser persuasivo en el debate, porque al final esta es una actividad humana y no somos máquinas, y hay elementos retóricos persuasivos que nos convencen más o menos. Eh, aunque seas el mejor juez del mundo. Y hay oradores muy buenos en eso. Yo creo que Matías Durán es la mejor explicación, o sea, el mejor ejemplo de eso. En realidad, un orador muy retórico, eh, esa claridad que tiene, muy importante, le permite ser muy eficiente y no demorarse mucho en probar cosas, porque las dice de manera muy clara. Y eso es pura forma. Entonces, no desprecies la forma, que te puede llevar a ser el mejor. Pero en fin, un shout out para Matt. Bueno, dos cosas yo creo que te ayudan a mejorar tu claridad independientemente de cuáles sean tus circunstancias personales. La primera tiene que ver con tener una estrategia clásica, perdón, clara desde el inicio. Y aquí una cuestión importante. El debate no es vomitar argumentos, ¿ok? No ganas porque tienes más o menos argumentos. Eh, y el punto es, eh, siempre las mociones tienen una multiplicidad de argumentos disponibles para cada lado, ¿cierto? Si tú eres cámara alta, de nuevo, tienes más libertad para elegir, en la medida que seas capaz de ver cuál es ese abanico de argumentos disponibles, ¿ya? Eh, y aquí hay un punto importante, porque la estrategia empieza a delimitarse desde una variable inicial, que es el momento de eh, escoger cuál es el argumento que voy a llevar y cuál no. Entonces, aquí quiero ir con esto. Los argumentos tienen que tener un orden, tienen que tener una dirección. O sea, la estrategia es eso, que todos mis argumentos apunten hacia un mismo lado. De repente yo puedo tener dos argumentos disponibles que son muy buenos, pero que no son compatibles entre sí, o que incluso se automitigan. Entonces ahí yo tengo que elegir cuál de los dos, cuál prefiero. Eso es estrategia. Y esa es una decisión importante que ustedes tienen que tomar de manera consciente. Por lo tanto, es tremendamente importante que ustedes
dejen, elijan teniendo claro cuál es su estrategia, ¿ok? Y esto se ve en dos puntos importantes. Uno, en el prep time, a lo que ya me voy a referir más adelante. Es decir, cuando ustedes están en el prep time y dicen, ah, en esta moción, gobierno tiene 5 argumentos disponibles, pero nosotros solo podemos llevar 3. ¿Cuáles llevamos y cuáles dejamos fuera? Bueno, esa decisión se toma en función de cuál es la estrategia con la que yo quiero ganar en el debate. Eso tienen que tenerlo claro de manera explícita en el prep time. Pero en el debate, en la ejecución del discurso, también es importante que ustedes lo dejen claro. Que ustedes le digan al juez, o sea, el juez no tiene que adivinar su estrategia, ¿ok? Eso no lo hace ser más geniales. Ustedes tienen que ser estúpidamente explícitos, ¿ya? Sus argumentos tienen que ser a prueba de imbéciles, ¿ya? Eh, y es importante que ustedes dejen en claro cuál es la forma en la que quieren ganar el debate, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su estrategia? Eso tiene que estar muy claro y eso, créanme que evita mucho que los jueces los olviden o que dejen pasar ciertos detalles importantes de su caso, ¿ya? De nuevo, es su responsabilidad y no del juez, es su responsabilidad dejar en claro cuáles son los detalles importantes del caso. Para eso tienen que ser muy claros respecto de cuál es su estrategia. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la estructura, ¿ya? Eh, la estructura de sus discursos tiene que ser muy clara. La transición de un punto a otro. Lo ideal es que sea muy claro dónde termina un argumento y dónde empieza el siguiente. Sobre todo si es que ustedes tienen distintos caminos a la victoria, ¿cierto? Si tienen varias vías para ganar que son independientes entre sí, es importante que ustedes, digamos, hagan muy claras esas transiciones. Entonces, yo aquí puse una digamos, estructura que a mí me parece como ideal en un primer ministro, pero evidentemente puede variar dependiendo del caso, pero yo creo que siempre es muy importante tener una introducción, los primeros 30 segundos, es muy importante una introducción más bien retórica, pero que adelante, eh, en el fondo, la idea central de su caso, de forma retórica. Yo creo que este es muy importante. De hecho, me acabo de acordar de esto, pero hay un discurso de Tipis, José Arturo Tipis Mana, una leyenda del debate, en un debate de exhibición en Perú, que está en YouTube, de un campeonato escolar que se hizo el año pasado, si mal no recuerdo, era un debate sobre coyotes en la frontera, ¿cierto? De inmigración. Y creo que ahí hay un ejemplo muy bueno de un discurso extremadamente muy estructurado, de queda muy claro cuál es el camino a la victoria de forma de verdad brutalmente clara, y sigue justo esta estructura, me acabo de recordar. Les recomendaría mucho verla como un ejemplo de eso. Pero entonces, una introducción retórica respecto de lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieren decir. Luego, caracterizar el debate. Y con esto no me refiero simplemente a, de nuevo, a decir, no sé, por ejemplo, esta casa legalizaría todas las drogas. No me refiero solamente a caracterizar dónde consumen, cómo consumen, bla, sino que me refiero a caracterizar el debate, de qué se trata el debate, de qué no se trata el debate, dejar clara la comparativa. A ese tipo de cuestiones me refiero. Luego, argumento uno, argumento 2 y finalmente cierre. El cierre también es importante, ¿ok? Ah, digamos, para redondear el discurso, digamos, eh, atar los últimos cabos sueltos y así. Entonces, tener una estructura donde quede muy clara el paso de un elemento a otro, también hace que sea más difícil olvidarlo por una razón muy sencilla, porque eso facilita mucho la toma de notas del juez, ¿ok? Yo tengo aquí una crítica en general al circuito y es que se pone demasiada responsabilidad del juez para hacer muchos esfuerzos para entender a los oradores, lo cual es cierto, el juez tiene que esforzarse por entenderse, por entender lo que los oradores le están diciendo. Pero de nuevo, somos seres humanos, no somos perfectos y esos esfuerzos siempre tienen un límite y no puede ser todo siempre responsabilidad del juez. Ustedes tienen que también hacerle fácil el trabajo al juez.
Y eso, créanme que es tremendamente importante. O sea, si ustedes son capaces de hacer que el juez anote argumento uno, el título tanto, y luego mecanismo uno, mecanismo 2, mecanismo 3, y haga ese punteo, así tal cual en sus notas, eso ya es una ganancia tremenda. Y eso es lo que ustedes tienen que lograr. Entonces, de nuevo, dejemos de culpar a los jueces por todo, empecemos a autorresponsabilizarnos. Muchas veces la razón por la que no son recordados en el debate es culpa de ustedes. ¿Ya? Y aquí trato de darles humildemente dos ejemplos, dos consejos para evitar ese tipo de cuestiones y dejar de responsabilizar a los jueces. Por último, el prep time. Eh, yo hace muchos años escuché a eh, uno de los debatientes que más admiro en la historia, que es Fabregat, Antonio Fabregat, eh, de comillas A, decir esta frase que me parece atemporalmente cierta, y es, el debate se gana o se pierde en el prep time. Ya está. O sea, tú ganaste o perdiste en función de qué tan buen prep time tuviste o no. Es muy excepcional que teniendo un mal prep time ganes un debate. Eh, me ha pasado, pero eso es porque honestamente y humildemente tengo mucho oficio. He debatido muchas veces, sobre todo con Mati. Muchas veces hemos tenido prep time muy malos, pero hemos logrado sacar el caso en los últimos 2 minutos, pero porque es oficio, es la capacidad de gambetear, de hacer más. Pero no todo el mundo tiene eso y no, y incluso las personas que lo tienen, no siempre nos resulta, ¿ok? Entonces el prep time es muy importante. Aquí dos cosas, o dos o tres cosas respecto al prep time. Hay mucha gente, y me ha tocado de nuevo, con la gente que de nuevo ha tenido la mala suerte de ser entrenada por mí, eh, de gente como que en su estructura de prep time lo que hace es como tener muchos momentos callados. O sea, como ya, partimos los primeros 2 minutos cada uno pensando por su lado qué es lo que va a decir, luego en 5 minutos hablamos y el resto del tiempo nos volvemos a quedar callados para que cada uno escriba su discurso y así. Con mucho respeto a la gente que hace eso, es una soberana estupidez. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro momento en el debate, en la ronda, en la que tú te puedas comunicar tan bien con tu dupla que el prep time. Es decir, piénsenlo de esta forma. O sea, ustedes están en el prep time y están ahí en el pasillo sentados y pueden hablar relativamente en voz alta, pero se pueden comunicar bien entre ustedes. Pero una vez que están en el debate y están escuchando a la otra parte, no pueden comunicarse tan bien, porque el murmullo hace ruido que molesta al juez y el juez los hace callar. Si es que se comunican con papelitos, eso igual limita la rapidez con la que se comunican, etcétera. O sea, en el fondo lo que quiero decir es, durante el debate, sus posibilidades de comunicarse son mucho más reducidas, es mucho más difícil hacerlo, tienen muchas más barreras para la comunicación. No así durante el prep time. Entonces, no hagan esta estupidez de tener muchos momentos en silencio. Eso es desaprovechar el prep time, es desaprovechar la oportunidad valiosísima de comunicarse. Es el mejor momento para comunicarse de forma más efectiva. Entonces, no la desaprovechen. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Eh, ahora, con esto no quiero decir que no haya momentos donde puedas estar callado. Sí, puede haber momentos. Usualmente yo lo hago. Al final del prep time, yo lo que hago es que me quedo callado y redacto mi discurso. Pero trato de que sea el último minuto, no todo el prep time, no el 50% del prep time. No, o sea, una parte muy reducida. Porque lo que necesito es comunicarme con mi dupla. Entonces, eso como primera cosa nuestra. Como segunda cosa, importante es que no hay una estructura correcta de perfect, ¿ya? Esto también lo he visto muchas veces como en talleres que dicen, del minuto 1 al minuto 3 haz esto, del minuto 3 al minuto 5 haz esto otro, y así sucesivamente. Eso también me parece una estupidez, por varias razones. Primero, porque cada moción es distinta, y lo que significa que la aproximación de la dupla a cada moción va a ser distinta, por distintas razones. Por ejemplo, mi aproximación a una moción sobre movimientos sociales es muy distinta a mi aproximación a una moción sobre
tasas de interés, porque le sé mucho a el tema de los movimientos sociales eh, por motivos personales y no le sé tanto al tema de las tasas de interés porque me parece un tema muy aburrido. Lo que significa que mis esfuerzos son distintos. Mis esfuerzos por entender la emoción de la tasa de interés, son mucho más, necesito hacer mucho más esfuerzos para entender la emoción en comparación a la emoción sobre movimientos sociales. Entonces, las cosas que uno hace y el tiempo que les dedica siempre va variando, dependiendo de cuáles son nuestros sesgos, qué cosas sabemos más, sabemos menos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Eh, y por lo tanto, la dinámica del prep time siempre es personal. Y como todos funcionamos de forma distinta, no a todos nos funciona lo mismo. Y por lo tanto, ustedes tienen que, de nuevo, vuelvo a la idea de darle un significado a su experiencia. Es decir, piensen en cómo están haciendo el prep time y si eso les acomoda o no les acomoda, convérsenlo. O pregúntense, ¿han conversado eso con su dupla? ¿Sí o no? ¿Y cuáles son digamos, los consensos a los que han llegado, etcétera? El punto es, siempre esto es personal, cada dupla tiene su propia dinámica, cada dinámica es válida, pero háganse conscientes de ella y mejoren esa dinámica. ¿Ok? Pero lo que quiero decir es, no hay una estructura correcta de prep time a priori. ¿Ok? Siempre me he negado mucho a esta idea. Sin embargo, creo que el prep time tiene ciertos momentos. eh, eh, con momentos me refiero a como hay ciertas cosas que uno debería o no debería hacer. Y el tiempo que uno le dedica va a variar dependiendo de las distintas variables que ya les mencioné hace un rato. Pero a pesar de eso, creo que el prep time tiene cinco, o sea, tiene ciertos momentos y vamos a ver cuáles son esos y con esto vamos a cerrar este taller. ¿Cuáles son esos momentos? Primero, yo lo divido en tres. Entender la emoción, preparar una estrategia y ejecutar esa estrategia, ¿cierto? Entonces, entender la emoción es lo que les decía al principio. ¿Cuáles son los temas principales del debate? ¿De qué se trata? A nivel de tema, de tópicos, ¿cierto? Estamos hablando de movimientos sociales, estamos hablando de economía. Dentro de la economía, ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de tasas de interés? ¿Estamos hablando de política fiscal? ¿O estamos hablando de política monetaria? ¿De qué estamos hablando? Eso es lo primero que tienen que entender. Entender el tipo de emoción, etcétera, que ya hablé mucho de eso al principio, y luego identificar cuáles son los principales puntos de choque en el debate. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes tienen que identificar lo siguiente, y esto es tremendamente importante. Los mejores debates son los debates donde hay más consensos que disensos, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que tratar de entender es en qué puntos vamos a estar de acuerdo y en qué puntos no, ¿ok? Eh, Entonces, en los puntos donde no estamos de acuerdo, esos son los puntos de choque. Entonces ahí ustedes identifican cuáles son esos puntos de choque. Y luego ustedes piensan, ok, este punto de choque, ¿lo puedo ganar o no lo puedo ganar? ¿Qué tan fácil es ganar este punto de choque o no? Si es fácil ganarlo, evidentemente ustedes lo que hacen es vender que ese punto de choque es el más importante del debate. Y al revés, si es que ustedes identifican que hay un punto de choque que muy probablemente van a perder, entonces lo que tienen que hacer es probablemente explicar por qué ese punto de choque es lo menos importante del debate, ¿ok? Y esto es como un consejo de vida. O sea, cada vez que ustedes van a perder una discusión, tienen que hacer ver que eso es irrelevante, ¿ok? Y eso también aplica en debate. Entonces, eso yo creo que es un primer momento del prep. Un segundo momento del prep time, una vez que ya entendieron la emoción, saben cuáles son las ideas fuerza de cada lado, saben cuál es el tipo de emoción y las posibilidades estratégicas que eso le da, saben cuáles son los principales clashes del debate, cuáles son los que pueden ganar, cuáles son los que no pueden ganar y cuáles son los que se disputan. Una vez que ya saben esas cosas, entonces con esos elementos ustedes preparan una estrategia. Entonces ahí ustedes piensan, cuáles son los ataques más probables que voy a recibir, cómo me voy a enfrentar a esos ataques y cuál va a ser mi estrategia en términos explícitos, que fue todo lo que ya les dije hace un rato en este taller. Y por último, ejecutan los argumentos. Y aquí es muy importante eh, identificar varias cosas. Primero, cuáles son las cargas de prueba del argumento y para identificar esto, en el fondo ustedes tienen que explicar, o sea, tienen que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué cosas necesito que sean ciertas para que este argumento funcione? ¿Ok? Eh,
Entonces, una vez que ustedes responden eso, identifican las cargas de prueba y entonces saben más o menos cómo armar el argumento. Y por último, y esto es muy importante, y con esto ya cerramos el taller, si bien es cierto el discurso del primer ministro líder de oposición lo da una persona por evidentes razones, eso no significa que la responsabilidad de ese discurso recae solamente en el primer ministro o el líder de oposición, ¿ok? Esto es un trabajo de equipo y yo los invito a ver esto de la siguiente forma. No es que haya dos discursos, sino es que hay un discurso que se da en dos partes, pero al final es un solo discurso de 14 minutos. Solo que la primera parte la da el primer ministro y la segunda parte la da el vice. Con ese entendimiento, yo creo que es importante que el discurso del primer ministro líder de oposición se prepare en conjunto. Pónganse de acuerdo en qué vas a decir primero, qué vas a decir después, cómo lo vas a decir, etcétera, etcétera, hasta dónde crees que puedes llegar en ese discurso, qué cosas quedan para el vice, etcétera, ¿ok? Pero eso háganlo en dupla, ¿ok? Háganlo en conjunto, por varias razones. Primero, porque el discurso, el primer discurso siempre es la base de lo que puede hacer el vice o no puede hacer el vice, ¿ok? Por lo tanto, al vice le importa mucho lo que suceda en el primer discurso porque eso limita o no las posibilidades que tiene en el discurso de vice. Eh, entonces, eso es una primera razón. Una segunda razón eh, tiene que ver simplemente con no tener sorpresas. Es decir, eh, por ejemplo, yo como vice, tener una idea de hasta dónde va a llegar mi primer orador como para poder preparar mi discurso. Básicamente eso, como para no tener la sorpresa de que, quedamos en que iba a decir tres argumentos, pero en realidad dijiste dos, entonces es importante que el tercero también se dijera y voy a tener que meterlo en alguna parte de mi discurso, pero eso salió imprevisto. Bueno, todo ese tipo de cosas tienen que evitarlas y eso se hace a partir de la preparación conjunta de los primeros discursos. Eso es todo. Espero que este taller les haya gustado, que hayan podido entender y les deseo mucha suerte y mucho éxito en este Se Mueve que se viene. Adiós.